Excelente. Bueno, vamos a continuar con nuestras herramientas de análisis técnico. ¿Listo? Vamos a aprender las fundamentales y las principales. ¿Listo? ¿Cuáles son las primeras? Lo primero que vamos a tener en cuenta, las temporalidades de tiempo. Esto es importante, muy importante dentro del análisis técnico. Las temporalidades se refieren a diferentes marcos de tiempo que se utilizan para analizar analizar y operar los mercados financieros. Algunos ejemplos de temporalidades, según el tipo de estrategia, son ticks para microscalping o para scalping, velas o temporalidades de 1, 2 o 3 minutos, para estrategias intradiarias de 5, 15 o 30 minutos, para swing 1, 2, 4 horas, un día o una semana incluso, y para inversión temporalidades de tiempo de una semana o superiores. Voy a ponerles acá rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, acá encontramos temporalidades de una semana, WEC, donde cada vela, ¿sí?, tiene la información del precio de apertura, cierre, máximo, mínimo de la semana, de cómo cotizó el precio o el activo en el transcurso de esa semana. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de esta semana, si nosotros nos vamos a la temporalidad menor por defecto, vamos a encontrar 5 velas. Por ejemplo, en este caso específico, hoy es martes 23 de junio del 2026. Llevamos 2 días de la semana, donde el lunes el movimiento del precio fue lo que representa esta semana, con sus máximos, mínimos, aperturas y cierres. Y hoy martes el movimiento fue ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy a semana, en la vela que se va formando de esta semana, acá dentro de esta vela, la última vela roja, están condensadas las 2 velas anteriores que vimos de lunes y martes. Ahorita más adelante vamos a ver el cuerpo de las velas, cuál es su apertura, su cierre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces hay diferentes temporalidades. Las plataformas traen algunas por defecto o uno las puede configurar. ¿Listo? Bueno, avancemos. A ver, no solamente tenemos las herramientas de análisis técnico y las temporalidades de tiempo, sino que cada estilo de trading, ¿sí?, es diferente. ¿Qué son estos? Estos son los estilos de trading: microscalping, scalping, estrategia o el intradía, el swing o la inversión. Ya la inversión sale un poco de lo que es trading como tal, sigue igual siendo trading a largo plazo si lo queríamos ver de esa forma, pero pues es inversión, es más un perfil de inversionista y se ve de su análisis técnico velas o temporalidades aún mayores que nos dan mayor información. Y cada una de estos estilos tiene sus particularidades y su forma de operar. Entonces, ¿qué es el microscalping? Son esas operaciones de alta frecuencia que se abren y se cierran en cuestión de segundos, ¿sí?, prácticamente tratando de capturar liquidez. Normalmente, para que vayamos un poquito más avanzados en el tema, el 80% de todo lo que se mueve en el mercado no lo mueven las personas, lo mueven son algoritmos. Las instituciones, si bien tienen traders trabajando dentro de las instituciones y demás, no es como el retail que está ahí dando clic, 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 clic cada operación. No, las instituciones tienen algoritmos. El trader institucional lo que hace es supervisar que esté funcionando correctamente el algoritmo, que no esté haciendo movimientos indebidos, que esté funcionando todo bien. Funciona como un supervisor hoy en día el trader institucional, y obviamente se dedica a hacer análisis. Y sobre todo estas estrategias o estas operativas de microscalping
Eh, Antes uno ve por ahí videos muy curiosos. Hay traders de alta frecuencia que están haciendo movimientos así súper rápidos hace años. Si ustedes buscan ese tipo de videos, son viejísimos. Ya hoy en día no funciona de esa forma. Hoy son algoritmos. Por eso la importancia de nosotros como traders no quedarnos únicamente en hacer trading discrecional o manual, sino aprender, seguir avanzando y poder trabajar con algoritmos. ¿Listo? Scalping son temporalidades o operaciones que duran un poco más de tiempo, como lo dicen acá, de 1, 2 o 3 minutos, a veces también segundos, intradía pues más tiempo, incluso todo un día bursátil operativo, o de un día para otro incluso también. Swing suele durar una operación más de un día, 2 días, incluso a veces una semana o a veces también incluso prácticamente meses. Y la inversión, bueno, ya es a largo plazo, donde nuestra operación puede durar por lo menos más de 6 meses. ¿Listo? O diría que más, incluso un año. Ok, segundo punto para tener en cuenta en el análisis técnico, el análisis chartista. Eh, Acá dentro del análisis chartista, bueno, todas estas son las figuras chartistas. También se incluyen o se tienen en cuenta los patrones de velas japonesas, ondas de Elliott, y en general es el estudio de los gráficos y sus formaciones, así tal cual como está escrito acá. ¿Listo? Acá tenemos en cuenta los soportes y las resistencias, cuando se forman patrones doble suelo, doble techo, triángulos, hombros, cabezas, hombros. Tenemos en cuenta la acción del precio, etcétera. Vamos a explicar un poquito más. Acá vamos a buscar nuestro lápiz. Excelente. Ok, entonces, esto es lo que se llama un doble techo. ¿Listo? Acá tenemos una resistencia, ¿sí? Y es como un techo. Podríamos también llamarlo doble resistencia, donde el precio viene, toca 2 veces, por eso es doble, forma esto dentro de un rango, ¿sí? Y lo rompe. 1, 2 y rompe. Doble techo. Se opera en la ruptura. O doble suelo, lo mismo. Forma un rango, toca 1, 2, rompe. Acá operamos un doble suelo. Hombro, cabeza, hombro. El mismo concepto. Forma un soporte. Viene acá, arma un hombro, cabeza, hombro y rompe la figura. ¿Sí? Se opera en este punto. Estos son las cuñas, ¿sí? Alcistas o bajistas, los triángulos, o, ¿cómo se llaman estos? Las zonas de acumulación también, ¿sí? Acá quiero explicar algo importante. Cuando se arma cualquiera, zonas de acumulación, triángulos ascendentes, descendentes, banderines, sea cual sea la forma, hay muchos, la verdad que no los voy a explicar todos por varias razones. Primero, no las opero, las enseño para no salirnos de la teoría de los libros, pero como todos sabemos, la teoría en la práctica casi que no sirve para nada. Y pasa muchas veces esto. Hay muchos analistas técnicos a morir, sobre todo retails, que defienden esto a capa y espada y pues les da según resultados. Personalmente, nunca me dio mayor resultado, sí, no voy a decir que no, muchas veces encontré este tipo de patrones, sobre todo cuando estaba iniciando en este mundo del trading, pero honestamente
2 de cada 10 me funcionaban. Entonces no puedo decir que no funcionan, porque sí funcionan, pero pues es teoría realmente. Así que bueno, el que lo quiera operar, bienvenido sea, puede aprenderlo buscándolos por internet, absolutamente todos, aprendiéndoselos de memoria. Yo la verdad no los voy a enseñar porque primero me hicieron perder mucho dinero y no quiero que ustedes pierdan dinero igual. Quiero que realmente aprendan a hacer trading de verdad. Pero pues no me quiero salir de la teoría de los libros. Esto pues es básico. No se van a hacer millonarios con estas figuritas. Es la de realidad. Permítanme un segundo. Ok, continuemos. Entonces, para completar la teoría, vamos a hacer un ejemplo de que se arma un rango, ¿cierto? Voy a borrar esto un momentico para que se pueda ver mejor. Listo. El rango. Viene el precio de acá. Acá hubo algún rango anterior. Entonces vamos a suponer que el precio hizo esto, rompió ese rango, estuvo por acá haciendo sus movimientos, subió, pum, y volvió a entrar en rango. Acá no es necesaria, esto es teoría del libro, ¿no? Lo marcamos de esta forma, pero en la realidad puede ser que venga y haga esto, nos toque arriba, vuelve y toque abajo, hasta que por fin viene y hace algo así y ahí sí rompe. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no se opera acá? Si uno quiere operar esto para que llegue acá, bueno, acá no había marcado nada todavía, acá ya nos empieza a dar una idea de que se va haciendo este rango. Si quisiera operar estos puntos para capturar la liquidez de esta estructura, se puede hacer definitivamente. Eso depende de cada trader, ¿sí? Agarrar este movimiento, cerrarlo acá, agarrar este movimiento, cerrarlo acá. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, por ejemplo acá, tocó acá y no llegó hasta este punto, sino que se devolvió. Y acá pudo haber roto, o no, ahí sí pudo haber bajado. Entonces, depende de cada quien si quiere capturar esa liquidez o no. ¿Cuál es la recomendación del chartismo como tal? Que se operen estas rupturas. ¿Listo? Si rompe acá, se opera acá. Esto vendría a ser nuestra resistencia y esto nuestro soporte. ¿Listo? Cuando rompe, es que se opera. El precio tiene dos posibilidades. De que rompa y testee, ¿sí? Y ahora esto ya no es una resistencia, ahora se convierte en un soporte, ¿sí? Porque ahora funciona como soporte, como un suelo, para venir y hacer esto. Muchas veces también ocurren los fails breakout o falsos rompimientos donde rompe y otra vez se devuelve el precio, ¿sí? Y vuelve y entra en la zona y perdemos plata. Entonces, por eso les digo, esto no es 100% verídico, no funciona al 100% de las veces, funciona algunas veces sí, otras veces no. Si nosotros quisiéramos operar de esta forma, solo el análisis técnico no es suficiente. Tenemos que tener más información del mercado, por ejemplo, el volumen, principalmente eso. Ahorita más adelante vamos a ver el volumen. Si estamos operando otros tipos de activos, entonces, por ejemplo, acciones, bueno, tener en cuenta el tape de las acciones, los niveles de level 2, etcétera. ¿Listo? Pero pues por ahora vamos aprendiendo esto. Entonces, ¿cómo calculo el stop loss? El stop loss viene a quedar por debajo,
¿sí? De el soporte. Stop loss y este es mi soporte. Listo, el stop loss por debajo. ¿Y cómo calculo el take profit? Listo, el take profit, la teoría nos enseña que viene siendo el movimiento o igual al movimiento desde el soporte de abajo, o sea, no este nuevo soporte, no, tampoco el anterior, sino el de la zona de acumulación anterior. Entonces, en este caso sería este, digamos que este sería el movimiento que vendría a dar. Digamos que estos son 110 pips. Entonces calculamos desde acá los mismos 110 pips y marcamos nuestro take profit. ¿Listo? Lo mismo, a veces se da, a veces no se da. No nos vamos a concentrar mucho en esto, ya que, como les dije anteriormente, la tasa de acierto es muy baja. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta para el momento del análisis técnico? Los indicadores técnicos. Estos por ahí son un poquito más interesantes porque al final de cuentas son simplemente algoritmos, ¿sí? Que se calculan a nivel cuantitativo que nos forman una línea, una media móvil, un RSI, lo que sea, ¿listo? Entonces estos son más cálculos matemáticos que los hacen las plataformas según el algoritmo, ¿listo? Estos indicadores son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo. Existen muchos tipos de indicadores en función de lo que representan. Entonces, por ejemplo, para el precio, las medias móviles, por aquí en lo que les mostré anteriormente, habían unas medias móviles. Existen varias medias móviles simples, medias móviles, ¿cómo se llaman estas? Voy a poner los nombres ahora. Acá los van. Bueno, esta es una media móvil simple. No. Bueno, acá está. Quiero calcularles. Mira, acá está. Esta, por ejemplo, es una media móvil exponencial. Vamos a ponerla ahí para poder ver un poquito la diferencia de cada una de ellas. Medias móviles adaptativas, triangulares. Bueno, hay montones. Listo. Entonces, vamos a poner esta, por ejemplo. Vamos a ponerla de 7 periodos. ¿Qué es esto de los periodos? Son simplemente temporalidades de tiempo que cada una de las plataformas trae por defecto según el algoritmo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo estoy en una temporalidad de tiempo de semana y tengo una media móvil simple de 7, lo que me está mostrando es la temporalidad que viene por defecto menor, o sea, el promedio de los 7 días de la semana me la va marcando. ¿Listo? Porque la temporalidad por defecto que viene en la plataforma por debajo de la temporalidad semanal es la diaria. Si yo me voy a una temporalidad, por ejemplo, de días, la temporalidad por defecto que viene por debajo es de 4 horas. Entonces, la media móvil me calcula son el promedio de las 4 horas, en este caso de las 7. Media móvil de 7, ¿listo? Entonces, muestran prácticamente la misma información, las dos... un montón. Voy a quitar un momentico. Vamos a dejar estas dos, que son las de 7 periodos. Marcan algo muy similar, pero
vean que sí tiene una diferencia y es por respecto a uno de los cálculos matemáticos de cada una de ellas. Entonces, una es la simple y la otra es la exponencial. Pero fíjense que marcan casi lo mismo. La diferencia son unos cuantos pips en el caso de hoy. ¿Listo? Hay días que por ahí la diferencia es un poco más notoria. ¿Listo? Si yo me bajo a, no sé, 4 horas, entonces el promedio que me va a marcar ahora va a ser de la temporalidad que viene por debajo, que sería de 1 hora. ¿Listo? Bueno, continuemos. Vuelvo y digo, yo las medias móviles no las utilizo mucho, que digamos tampoco. Yo utilizo mucho es el volumen para operar. Así que vuelvo a lo mismo, las enseño simplemente para no pasar la teoría. ¿Listo? Ok. Bueno, osciladores. También hace parte del análisis técnico. Acá simplemente nombro algunos, el RSI, el MACD, el ATR, el estocástico, el checking y el chante. Es muy chistoso como suena. Cada uno muestra algo diferente, son cálculos matemáticos diferentes. ¿Por qué no uso? ¿Por qué no los uso? Porque simplemente lo que me muestran cada uno de los indicadores o de las medias móviles es información pasada. ¿Listo? Todos los cálculos se hacen con información que ya pasó, no es en tiempo real. Por eso, la única forma que los utilizo, si al caso, es en inversión, en temporalidades mucho más grandes. ¿Listo? Porque tengo más data y las medidas móviles también tienen más data para poder ser más confiables. En temporalidades más pequeñas definitivamente no, volumen puro. Pero bueno, vamos a indicarlo. ¿Qué es el RSI? Es el índice de la fuerza relativa. Prácticamente si el RSI está por encima del nivel 0, pues está mostrando que hay fuerza en la dirección del precio. ¿Listo? El MACD. ¿Qué es el MACD? Bueno, es una señal de impulso prácticamente, donde también, espérenme a ver si lo puedo mostrar acá más fácil. Pues vamos a poner RSI. Ok, el RSI es este. ¿Listo? Entonces, simple, vamos a ponerlo en una temporalidad diaria para que haya un poquito más de información. Listo. Por ejemplo, en este caso, en la plataforma me muestra estos niveles de 70 y el de acá debe ser de 20 o 30 aproximadamente. Creo que viene por 30 por defecto. ¿Listo? Entonces el RSI es la fuerza que está teniendo el activo. Cuando está por encima, por ejemplo, de la banda superior, ¿sí? Que es cuando está acá en rojo, me muestra que tiene mucha fuerza. Y si ustedes se dan cuenta, empieza a mostrar ese rally bastante interesante. Cuando entra a zona, pierde, vuelve otra vez y entra, pero acá cae, ¡pup! Y listo. Ahí está en una zona inconclusa. Está queriendo venir a esta zona o a esta banda de 30, ¿sí? Que normalmente muestra una fuerza más bajista. Acá simplemente puede empezar a enrangarse el precio por un buen tiempo. Si lo miro en temporalidades más pequeñas, bueno, lo mismo. Si se dan cuenta, acá muestra, pero dense cuenta cómo a temporalidades más pequeñas la información empieza a ser menos verídica. Acá me empieza a mostrar fuerza, ¿sí? Rompiendo esta zona importante de los 3.800, marcando máximos,
Cuando el Nasdaq semana tras semana atrás empezó a marcar máximos, bueno, acá tenemos que tener en cuenta mucha más información, pero el volumen estaba muy bajo y des en cuenta cómo empezó a caer. Acá volvió a tocar esa zona, pero sin fuerza, así que volvió a caer. ¿Listo? Y si yo lo miro, por ejemplo, en temporalidades más bajas, estuvo con fuerza varias veces. ¿Listo? Vamos a ver ahora el MACD, que era el segundo que estaba ahí. Bueno, el MACD, ¿qué es lo que nos muestra? En esta plataforma nos muestra de esta forma y es simplemente un impulso. ¿Listo? Entonces, cuando el MACD tiene estas, parecen medias móviles, ¿sí? Están la media móvil rápida o la banda rápida sobre la lenta apuntando hacia un alza, pues el precio lo va acompañando. Si supera esta zona de los 20, bueno, acá lo muestra en 14, si yo cambio de activo, va a marcar una zona diferente, sería como la zona cero prácticamente, que vendría a marcar el promedio. Si supera la zona cero, bueno, empieza a marcar con más fuerza. Des en cuenta acá como hizo ese gap, que es, gap son estos huecos, estos espacios o saltos entre el precio. Esto fue un gap de semana, de apertura de semana, ¿sí? Y des en cuenta cómo estaba por encima. Cuando llegó a este punto y se volvieron a cruzar, bueno, empezó a caer. Ahorita está en el nivel cero, ¿sí? O punto de equilibrio. Posiblemente caiga y llegue a nuestro 29.300, que es lo que se está especulando, no por indicadores técnicos, sino por volumen, sobre todo de opciones. Este gráfico es de los futuros del Nasdaq. ¿Listo? Simplemente esto no nos da algo, un disparador para operar, simplemente nos da o nos acompaña nuestro análisis más profundo que hemos hecho del activo. ¿Listo? ¿Cuál está siguiente? ATR, listo. Esto nos muestra la volatilidad del mercado. Un oscilador de volatilidad, lo mismo, cuando está alto, nos muestra una alta volatilidad, dense cuenta a medida que va subiendo en estos puntos, ¿sí? Cómo va subiendo y la volatilidad, que es estos velones gigantes que no saben si van para arriba o van para abajo, empiezan a verse. La volatilidad no es mala, de por sí es muy buena, toca de saberla operar. Acá otra vez está una volatilidad baja, de pronto si cae y sigue cayendo, la volatilidad sube a pesar de que los demás indicadores y osciladores nos están mostrando independientemente fuerza alcista o fuerza bajista. ¿Listo? Acá, bueno, en diario hay una alta volatilidad. Si se dan cuenta en diario, el MACD está por encima del punto de equilibrio, pero pues vemos que el precio está bajando. Así que simplemente puede ser una corrección, toca esperar a ver cómo reacciona y con una alta volatilidad más encima. Aparentemente el precio del Nasdaq se va a enrangar por un tiempo. Estamos finalizando primer semestre del año, así que hay mucho ajuste de carteras institucionales, así que toca esperar
a ver cómo reacciona. Bueno, está el estocástico, el oscilador. Hay montones de osciladores. No los voy a explicar todos porque son muchos. Les voy a dejar un diccionario, un enlace a un diccionario para que puedan estudiar cada uno de ellos. ¿Listo? Y va a ser mucho más práctico. Importantísimo, conceptos del análisis técnico, el ask, el bid y el spread. ¿Qué es el ask? El ask, vamos a leerlo, es el precio de oferta que el vendedor está dispuesto a establecer. Este precio suele ser el más bajo y el más interesante para el comprador. También se le conoce como precio de oferta. El ask es el precio mínimo al que los vendedores están dispuestos a vender un activo. ¿Listo? Vamos a leer la información y ya ahorita les explico. El bid es el precio que una parte está dispuesta a pagar para comprar un instrumento financiero. Y el spread es la diferencia entre los precios de bid y de ask. Listo. Esto lo tienen que tener muy en cuenta porque la mayoría de veces nos confundimos en cuál es cuál. ¿Listo? Y por ejemplo, cuando vamos a una casa de cambio a comprar dólares, que sería como lo más común, empezamos a ver ahí un precio de compra, un precio de venta, y cuando vamos y preguntamos, ¿y cuánto cuesta comprar dólares? ¿Y en cuánto me los compra? Y no sabemos cuál es el precio que nosotros deberíamos pagar, si el de compra o el de venta, y nos pegamos una confundida la mayoría de veces. El que ya está más ducho en esto, pues espectacular, felicitaciones. Pero la verdad es que muchas veces nos confundimos con esto. Eh, entonces, siempre pongámonos para entender cuál es el precio que nosotros debemos pagar como retails. Pongámonos en el precio, en los zapatos, perdón, de, del dueño del local. Vamos a poner el ejemplo con una casa de cambio. ¿Listo? Entonces yo voy a una casa de cambio. Hay un precio de compra, hay un precio de venta. ¿Listo? El precio de compra suele ser más bajo. Vamos a suponer que el precio de compra es 100 y el precio de venta es 110. ¿Listo? Entonces, yo me pongo en los zapatos de la casa de cambio y si tú, por ejemplo, o yo, vamos a decir que tú eres la casa de cambio. Yo soy tu cliente, ¿listo? Entonces, tú como casa de cambio, si yo voy y te digo, véndeme dólares, ¿sí? Tú me los vas a dar a mí al precio de venta, ¿sí? Porque tú me los estás vendiendo. Tú me estás diciendo, te los vendo a 110, ¿sí? Porque yo necesito los dólares. Ahora, si yo te digo, toma, tengo estos dólares y quiero que me entregues pesos colombianos, por ejemplo, tú me los vas a pagar a lo que tú estás dispuesto a comprarlos. ¿Listo? A lo que tú estás dispuesto a comprar. Entonces, si lo venimos y lo ponemos acá en el ejemplo, ese precio de compra, ¿sí?, que sería el más bajo, que sería el de 100 para ti, es bit. ¿Sí? Y el precio de venta al que yo te compraría a ti esos dólares sería el más alto, que sería el ask de 110. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujarlo acá. Entonces, vamos a poner casa de cambio. Entonces, esto es precio de compra. No, al revés, perdón. Acá ahora me mareé yo.
Listo. La casa y yo. Vamos a poner acá que esto es persona jurídica. Y esto es la persona natural. Vamos a ponerlo así también. Entonces esta es la institución. Entonces, para la casa de cambio, ¿sí? Este es el precio de venta. Esto es lo que nosotros vamos y encontramos cuando decimos acá y que dice 110. ¿Listo? Este es el precio al que la casa de cambio nos está vendiendo, 110. Y yo compro a este precio, que sería la persona natural. Ahora, el precio de bit sería el precio de compra. Mi letra real no es así de fea. Entonces, este suele ser más económico porque pues la casa siempre gana, ¿no? Entonces, él te compra barato para venderte caro. Y si yo quiero vender mis dólares, ¿sí? Si yo soy el que tengo, yo como persona natural, soy el que tengo dólares guardados debajo del colchón y los quiero ir a vender porque necesito pesos colombianos, pues lo voy a tener que pagar al precio de bit, precio más bajo. La casa me los va a comprar al precio más bajo. Y esta diferencia de precios de 10 entre uno y el otro es lo que se llama spread. Que eso es lo que gana la casa, esta diferencia de 10. ¿Listo? Por el solo hecho de hacer esa transacción. Espero que haya quedado más claro. Entonces, dependiendo de nosotros cómo operemos, si por ejemplo hacemos scalping, bueno, tenemos que tener cuidado que el instrumento que nosotros elijamos y sobre todo el broker con el que nosotros trabajemos tenga spreads bajos, porque si no, con el solo hecho de hacer clic, si el spread es muy alto, vamos a estar perdiendo ya una diferencia bastante alta. ¿Listo? Ok. Velas japonesas. Entonces, las velas japonesas es una forma de representación gráfica de la información esencial de la cotización de un activo financiero en un determinado periodo de tiempo. Son utilizadas para determinar los posibles movimientos del precio basándose en patrones pasados. Vuelvo y digo, este tipo de cosas yo no las utilizo para operar en la vida real, pero pues es teoría. Listo. Entonces, nuestras velas tienen unos cuerpos y unas mechas o unas sombras. Listo. Voy a agrandarlo un poco acá. Para que se pueda ver mejor, pero listo. Vela alcista. Esto es una vela alcista cuando se marca en verde. O si no nos marcan colores, tenemos que tener en cuenta el precio de cotización. Entonces, esto es el cuerpo de la vela. ¿Listo? Ese es el cuerpo de la vela. Esto son las mechas o las sombras. Cada una de ellas tiene una razón de ser. Entonces, nos marca un precio de apertura, en el caso de las alcistas, que sería, por ejemplo, vamos a poner 10, un precio mínimo, vamos a poner 8, un precio de cierre, que es más alto, se dan cuenta, vamos a poner 13,
y un precio máximo vamos a poner 15. ¿Listo? Entonces estos son los tres componentes de cotización de las velas. ¿Listo? Si son bajistas, pues suelen ser rojas, de color rojo. Voy a marcar mechas. ¿Sí? Entonces tenemos que saber a qué precio abrió. ¿Sí? Entonces acá a las 10 de la mañana abrió a 13. Resultó que a las 10:01 subió a 14. Pero a las 10:05, esto vamos a poner que es una vela de 15 minutos. A las 10:05 cayó a 1, tremenda volatilidad. Pero a las 10:15 en punto cerró en 3. ¿Listo? Y se formó esta vela en esos 15 minutos. Pero se haya entendido. Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, este se lo voy a dejar a ustedes. Apertura de 3, máximo de 10, mínimo de 2 y cierre de 5. Así, rápidamente. Esto tendría que ser una vela alcista o bajista. Entonces, simplemente nos vamos al precio de apertura, que fue 3, y al precio de cierre, que fue 5. Eso quiere decir que cerró por encima del precio del que abrió. Eso es una vela verde. ¿Necesariamente las velas tienen que tener mechas? No, definitivamente no necesariamente tienen que tener mechas. Es simplemente cómo se haga la composición de esa vela según la cotización. ¿Listo? Según el análisis técnico, las mechas también nos dan una cierta información de liquidez o iliquidez. ¿Listo? Donde, por ejemplo, no lo vamos a dejar así tan abuelo de pájaro. Encontramos una vela como esto, que normalmente se le llama martillo invertido, ¿sí? Y importante, está en un soporte. Entonces el precio, ¿sí?, nos abrió en 3, por ejemplo, subió hasta 10 y cerró en 1. ¿Listo? Nos deja una mecha enormemente grande, súper grande. Eso quiere decir que igual estuvo en un soporte, el precio quiso empezar a subir, pero no tuvo la suficiente fuerza. La teoría nos dice que si la siguiente vela empieza a cotizar por encima, bueno, puede ser que haya un cambio de tendencia, y si acá esta vela más encima tuvo un volumen superior a los anteriores, ¿sí?, haya un cambio de tendencia. La mecha puede ser superior o puede ser inferior. Es la pura y llana teoría. ¿Funciona? ¿No funciona? Vuelvo a lo mismo. El análisis técnico para mí no tiene tanta probabilidad. Por ahí de pronto, acompañado del volumen y analizando principalmente el volumen, nos da una información un poco más verídica. ¿Listo? Patrones de velas. Hay montones, montonazos. Bueno, acá hammer martillo invertido, listo. Recuerden que estos patrones de vela, según la teoría, nos dice que solamente funcionan. ¿A dónde me fui? Allá. Funcionan en ciertas zonas. Si es, por ejemplo, encontramos un martillo en una zona que no hay ni un soporte ni una resistencia, no
no funciona su patrón, ¿listo? Bueno, están los martillos, están los tres caballeros alcistas o el caballero del día. Tienen un montón de nombres, la verdad. En el diccionario que les voy a dejar van a estar. Si quieren hacer trading con patrones de velas, pues es ya criterio de cada trader. Pero bueno, aquí les pongo solamente algunos ejemplos. Les voy a dejar estos ejercicios. El primero ya lo hicimos. Marcar soportes y resistencias en la gráfica. Busquen, vayan a TradingView y busquen diferentes gráficas y empiecen a marcar soportes y resistencias. Si quieren, déjenlo en los comentarios, mándenme un mensaje para que revisemos lo que están haciendo. A medida que va pasando, que voy leyendo los mensajes, vamos respondiendo, les digo sí, está bien o no, hay que corregir esto, ¿listo? Dibujar la vela en una temporalidad de un día respecto al gráfico anterior. Entonces, bueno, lo que hayan elegido, entonces ya saben, elijan temporalidades de menos de un día, menos de 4 horas, marquen soportes, resistencias y después dibujen la vela en una temporalidad de un día respecto al gráfico anterior, o sea, la del punto 2. Cuarto, estos son ejercicios. En temporalidad de un día, el cierre de la jornada, obtuvimos un volumen total de 10 millones, donde 9 millones de transacciones se hicieron en el ASC y 1 millón se hicieron en el BIT. Podemos concluir que el cierre de la jornada fue bajista o alcista. Listo, ahí está. Vamos a suponer. Bueno, acá está claro que se hicieron en el ASC. Entonces ahí confirman si bajista o alcista. Y teniendo en cuenta la premisa anterior sobre el volumen y la temporalidad de un día, si tenemos una empresa con un market cap de 15 billones, donde la cotización por acción es de 80, ¿cuánto fue el porcentaje de variación diario de la acción y el resultado de la vela? Tener en cuenta los siguientes parámetros y plantear 3 escenarios diferentes. Apertura 80, ustedes marcan mínimo, máximo y cierre. ¿Listo? Y teniendo en cuenta la respuesta anterior, dibujar el gráfico de la jornada de ese día. Acá van a encontrar un diccionario de trading muy completo, muy chévere. Les voy a, para los que van a ver este video en diferido, les dejo el link en la descripción del video o pueden copiarlo de acá directamente. Bueno, por hoy terminamos conceptos de análisis técnico. En la próxima vamos a ver conceptos iniciales de análisis fundamental. Chao, chao.